Hola, ¿qué tal? Te saluda José Castillo y hoy día quiero hablar de un tema súper importante. Hace unos videos atrás hablé de los tres asesinos blancos, y hoy día te voy a hablar del principal de ellos, el azúcar. Este pseudonutriente se ha convertido actualmente en un grave problema de salud pública. Muchas veces en las políticas de salud de todos los países el tema de salud pública es muy extenso, pero nadie toca esto. Y te lo digo porque en mi práctica médica nunca vi que alguien tratara el tema del azúcar. Y te voy a decir porque es un gran problema de salud pública. Más o menos antes de la Segunda Guerra Mundial o a la altura de la Segunda Guerra Mundial, el consumo por persona al año de azúcar era un promedio de 5.5 kilos. Actualmente, el consumo por persona varía alrededor de los 27 kilos y medio de azúcar al año. O sea, con esto te estás dando cuenta que en una cierta cantidad de años el consumo se ha quintuplicado. Y eso no es lo más peligroso. Y acá te voy a mandar otras cifras más para que tú puedas ver todo lo que ocasiona o parte de lo que ocasiona el azúcar. La diabetes mellitus en el año 1950 alrededor del mundo ascendía a un promedio de 50 millones de personas. En el año 1980 el número de personas con diabetes mellitus era de 150 millones de personas. Ahora, en estos días, en el año 2020, más o menos el número está en 460 millones de personas. 3 veces más de lo que estaba en 1980. Entonces te puedes dar cuenta el impacto que tiene el azúcar en las enfermedades. Y mira, hay un país que antes se caracterizaba porque solamente el 1% de su población era diabético. Solamente el 1%. Estoy hablando de China. Que China, cuando abrió las puertas a la cultura occidental y cambió toda su dieta base, actualmente tiene la más alta tasa de diabéticos en su país, que es 14.5% de su población que tiene diabetes. ¿Te estás dando cuenta del daño que hace el azúcar? Y mira, solamente te he dado algunas cifras. Ahora, quiero darte otras cosas más o otra información más de datos importantes. Y uno de ellos es que el azúcar es altamente adictiva. Seguramente tú conoces que dentro de las drogas que hay de consumo está la cocaína y que es altamente adictiva y que seguramente, obviamente, no la consumes y tampoco se la darías a tus hijos para que la consuman. Pero el azúcar es 8 veces más adictiva que la cocaína. ¿Te estás dando cuenta de eso? Que sin quererlo estamos consumiendo una droga mucho más fuerte que una droga prohibida. Y esto está probado con estudios clínicos. ¿Por qué? Porque se ha probado en animales, en ratas exactamente, que estimulan los mismos centros cerebrales que estimula la cocaína, solamente que 8 veces más. Entonces, es otro dato para tener en cuenta. Y un datito más que a mí me gustó y que de verdad me llamó mucha la atención cuando comencé a investigar sobre todo este tema. Si tú compras algún producto en un supermercado, tú vas a ver las etiquetas y en las etiquetas te sale cuánto viene de cada nutriente y cuánto es el porcentaje de lo que es de la dieta diaria. Por ejemplo, si tenemos una dieta de 2000 calorías, que es normalmente en lo que se basan las etiquetas para ponerlas, si ponemos, por ejemplo, vitamina A, hay un porcentaje que dice que estamos consumiendo, por ejemplo, el 5% de lo que se tiene que consumir en el día de esa vitamina. Si te das cuenta, en el azúcar no aparece. ¿Y por qué crees que no aparece? Te lo dejo para que tú razones. Ahora, ya hablamos de los datos importantes, de los datos puntuales para que tú tengas un conocimiento de cómo está la situación en el mundo actualmente. Ahora, te voy a explicar exactamente cómo actúa la azúcar en el cuerpo. Cuando nosotros consumimos azúcar, que normalmente el azúcar que hay o que consumimos no es exactamente glucosa, es una molécula que se llama sacarosa, que está compuesta por 2 moléculas,
la glucosa y la fructosa, ambas en 50%. 50 de glucosa, 50% de fructosa. Ya, ahora, actualmente en la industria alimentaria lo que se está usando es el jarabe de maíz que viene obviamente extraído del maíz. ¿Por qué? Porque es más barato. ¿Y qué pasa con esto? Que el porcentaje ya no es un 50-50, sino es un 45% de glucosa y un 55% de fructosa. Seguramente dirás, ok, no es mucha la diferencia, pero esa pequeña diferencia de 5% es bastante significativa en el efecto que tiene en el cuerpo. Ahora, también hay otro nutriente o pseudonutriente, para llamarlo mejor, que es la miel de agave, que normalmente se está recomendando mucho porque dicen que tiene un índice glicémico bajo. ¿Qué es el índice glicémico? Es la cantidad de glucosa disponible cuando ingieres algún alimento. ¿Ok? Pero estamos hablando de glucosa. En el caso de la miel de agave, solamente contiene un 20% de glucosa y un 80% de fructosa. Es por eso que el índice glicémico es bajo. Pero vamos a hablar más adelante de todo el efecto que tiene la fructosa dentro de nuestro organismo. Cuando nuestro organismo ya ingiere lo que es el azúcar como sacarosa, la va a descomponer y la glucosa va a ir un 80% a los músculos. O sea, ingresa la glucosa, entra al torrente sanguíneo, a la sangre, y va a aparecer la hormona que es la principal transportadora de lo que es el azúcar, que es la insulina. Entonces, cuando nosotros consumimos azúcar, la insulina es secretada y se eleva en el organismo. Entonces, lo que hace es, imagínate, esta es una molécula de glucosa, va a entrar la insulina, la va a agarrar y la va a llevar. El 80% de toda la glucosa la va a llevar a los músculos para ser utilizada. ¿Qué hace? Viene la glucosa que agarró la insulina, la lleva a la célula, toca la puerta de la célula y la deja ingresar. El resto, el otro 20% de glucosa, lo que hace es que lo lleva al hígado, igualmente toca la puerta del hígado, deja la glucosa y ahí en el hígado se va a almacenar como una molécula que se llama glucógeno. Eso es lo que pasa con la glucosa. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos una alta cantidad de glucosa dentro del cuerpo, lo que va a hacer el cuerpo es, uno, va a segregar mucha insulina. Y cuando hay mucha insulina, lo que va a pasar es que va a comenzar a llevar la glucosa a la célula. Y seguramente en algún momento tú has tenido o te han estado llamando algún vendedor telefónico insistiéndote por una venta y ya tú al principio puedes contestar bien y después ya como que te va fastidiando, te va molestando un poco y ya haces una resistencia a esa persona. Igualmente pasa con el azúcar. Exactamente lo mismo. Entonces ahí es donde aparece la famosa resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, la glucosa, la insulina, lo lleva a la célula, toca la puerta y la célula va a tener un receptor que es como un portero, un vigilante, una seguridad que va a decir, no señor, ya no entra acá ninguna glucosa porque estamos llenos. Y eso es lo que va a pasar. Entonces ahí es donde comienza a cerrarse. Y como se cierran las puertas de la célula, también van a cerrarse las puertas para muchos nutrientes, para muchas vitaminas, para muchos minerales. Eso se va a traducir como que tienes una célula malnutrida. Pero eso vamos a dejarlo un poquito más para adelante. Entonces, ya sabemos que cuando tenemos mucha glucosa, hay mucha insulina y eso causa una resistencia. También se van a elevar otras dos hormonas como son el cortisol y el ácido úrico. Estas tres se van a elevar. Cuando tenemos esas tres hormonas elevadas, lo que va a pasar, aparte de la resistencia a la insulina, va a haber una inflamación en todo el cuerpo. Y otra cosa que hace la insulina es cuando hay exceso de glucosa, como les dije, 80% va a los músculos, 20% al hígado, pero cuando hay exceso, lo que va a hacer es, imagínate, ¿qué hago? La insulina dice,
¿Qué hago con esto si no me lo acepta el hígado, no me lo acepta la célula? Lo que va a hacer es, ok, lo transformo en grasa para almacenarlo. Y así es como comienza a generarse grasa dentro de nuestro organismo. Ahora, si tú lo ves netamente estéticamente, ok, no queda muy bonito, pero eso no es todo. Porque cuando se va almacenando como grasa, se va almacenando alrededor primero del hígado y después de otros órganos. Y ahí es donde aparece el famoso hígado graso. Entonces, y eso es muy peligroso. Muy peligroso. ¿Por qué? Porque obviamente va a dificultar la acción o las funciones de todos los órganos a los que va a estar rodeando la grasa. Y eso no es todo. Cuando estas 3 hormonas están elevadas, van a haber 2 hormonas que comienzan a disminuir. En sí disminuyen muchas más, pero las 2 principales son la grelina y la leptina. ¿Qué son estas hormonas? Son las que se encargan de dar la sensación de saciedad. ¿Te has dado cuenta que cuando estás comiendo azúcar, sigues comiendo y entre comillas no te llenas? Es porque estas hormonas están anuladas. Cuando hay mucho azúcar y hay mucha insulina, lo que pasa es que sigues teniendo hambre. Entonces, si ya te estás dando cuenta, todo lo que hace gracias a la insulina, el azúcar elevada. ¿Ok? Y ya hemos hablado netamente de la glucosa. ¿Qué es lo que hace la fructosa? Acuérdate, y nuevamente te lo repito, 80% de la glucosa va a los músculos, 20% va al hígado. En el caso de la fructosa, va directamente todo al hígado. Y este azúcar, la fructosa, no tiene ninguna función porque no da energía. No da energía. Y lo que hace dentro del hígado es activar mecanismos bioquímicos que lo que van a hacer es aumentar la resistencia a la insulina. ¿Qué es eso? Que va a comenzar a haber más inflamación en el cuerpo, va a haber mayor cantidad de grasa y eso te va a generar muchos más problemas. También, como te digo, cuando está elevada la insulina, va a haber un estímulo de dopamina por esta capacidad de adicción que tiene el azúcar. Entonces siempre va a haber una ansiedad por comer. Entonces no solamente que tengas fuerza de voluntad para dejar el azúcar y ok, ya lo dejo porque hoy día lo decido. ¿Influye? Sí, pero tienes que tener presente que hay un exceso de este neurotransmisor que es la dopamina, que te genera la sensación de bienestar y cuando no tienes, vas a comenzar a tener esa ansiedad por comer. Entonces ya con esto estamos terminando y estamos entendiendo qué es lo que hace tanto la glucosa como la fructosa dentro del organismo. Seguramente ahora me dirás, doctor, está bien, entonces no voy a comer nada con azúcar, pero sí voy a usar los endulzantes. Ahí, detente un ratito. Los endulzantes artificiales o edulcorantes, como son bien llamados artificiales, lo que hacen, si bien no tienen calorías, que mucha gente se basa en el tema de las calorías, no tienen calorías, tienen obviamente un índice glicémico bajo. ¿Por qué? Porque simplemente es un producto químico y no tienen glucosa. Pero todos estos lo que hacen es aumentar más que el azúcar, aumentan la insulina. Entonces va a causar los mismos daños. Si tú en algún momento deseas endulzar algo, particularmente te recomiendo la stevia. Pero solamente un producto que diga stevia, que no esté mezclado con algún edulcorante artificial. Entonces, ahí estamos terminando ya todo lo que es cómo actúa el azúcar en forma general. Ahora, vamos a hablar qué es lo que pasa en el corazón, qué pasa a nivel de sistema cardiovascular. Cuando nosotros tenemos una inflamación de ese lado, todo esto va a condicionar que haya una predisposición a la hipertensión arterial y también se va a formar el colesterol. Acá quiero hacer hincapié en algo. En el año más o menos 1950 se hizo un estudio en el que se probó que mucha gente había muerto porque tenía placas de colesterol dentro de sus arterias. Y lo que se hizo en esa época fue satanizar las grasas y decir, ok, saquemos las grasas de la dieta y agreguemos algo. Pero si tú le sacas a un alimento la grasa, es feo, no va a tener sabor.
Entonces, ¿qué fue lo que hizo la industria alimentaria? Fue agregarle azúcar. Y es por eso que ahora el 80% de los productos que tú encuentras en un supermercado tienen azúcar. Así no sepan dulce, tienen azúcar. Y solamente te estoy recomendando que lo leas. Bueno, volvamos al tema del sistema cardiovascular. Entonces, va a aumentar el colesterol, pero no por el colesterol que comamos, sino te lo explico. Cuando tú estás comiendo azúcar y se eleva la insulina, y te acuerdas que te dije que se forma mayor cantidad de grasa, ok, esa grasa va a alterar el metabolismo del hígado y va a hacer que el hígado comience a fabricar mayor cantidad de colesterol. Entonces el colesterol que se encuentra en las arterias no es el colesterol que se come, es el colesterol que está provocando o que está siendo generado en el hígado por un mal funcionamiento. ¿Gracias a quién? A la glucosa o al azúcar que estamos consumiendo. Y eso no es todo. Hay estudios en los que se ha probado que obviamente cuando hay una inflamación, todas las arterias, venas están cubiertas por una lámina o yo siempre le digo como una telita que las protege, que se llama endotelio. Cuando está inflamado, este endotelio se va a dañar y va a tener ciertas, como se dice, pequeñas heridas o pequeñas úlceras. Y es donde el colesterol se comienza a depositar. Se comienza a depositar y ahí es donde se forman las placas ateromatosas o las placas de grasa. Ahí es donde se forman. Pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces, imagínate una manguera que donde está pasando el agua, no pasa el agua por la manguera, pero si tú pones algo, el agua se va a comenzar a desviar. Pero esa agua ya no pasa en una forma directa, comienza a ser como especie de remolinos. Y al haber esto dentro del flujo sanguíneo, lo que va a hacer es que esa sangre que está pasando va a ocasionar daños dentro del endotelio, que esos van a formar pequeños coágulos. Y esos pequeños coágulos son los que en algún momento te pueden ocasionar algún infarto o te pueden ocasionar alguna enfermedad cerebrovascular, lo que es conocido como un derrame cerebral. Entonces te estás dando cuenta del daño que hace el azúcar, solamente ahorita hablando solamente del sistema cardiovascular. Pero eso no es todo. Pasemos a otro lado, a lo que es la piel. El azúcar en una dieta, cuando está mezclada con proteínas y con grasas, lo que va a hacer es va a formar un proceso que se llama glicosilación, que se unen las tres, ¿ya? Y se forma una molécula media pegostosa que también se pega en todos lados y que causa mucha inflamación. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué cosa se utiliza en esta glicosilación? ¿Ya? ¿Qué cosa se utiliza? Se utiliza el colágeno. ¿Y de dónde se extrae el colágeno? De las articulaciones y la piel. Entonces, una persona que consume alta cantidad de azúcares va a estar dañando también, aparte del sistema cardiovascular, la piel y las articulaciones. Segundo tema. Tercer tema o tercer aparato que está dañando el azúcar es el sistema inmunológico. ¿Recuerdas que hace un momento dije que si ya había una resistencia a la insulina, ya no pasaba la glucosa a las células y tampoco algunos minerales y vitaminas? Ok, entonces te dije que la célula estaba malnutrida. Si la célula está malnutrida, el sistema inmunológico no va a estar actuando de una forma adecuada. ¿Y qué pasa con nuestras células? Nuestras células nacen, se reproducen y mueren. Esto tiene un tiempo de vida que está programado para una muerte. Y que ahí cumple un rol fundamental el sistema inmunológico. Pero si el sistema inmunológico no está funcionando bien, esas células, en vez de morir, pueden mutar, pueden cambiar. Y si cambian, pueden convertirse en células cancerígenas y el cuerpo no está en la capacidad de disolverlas o de destruirlas. Muy interesante, ¿no? Y mira, te digo una cosa. Nuestras células se pueden alimentar de dos tipos de nutrientes. La glucosa o las cetonas. Las cetonas es un componente que viene de las grasas sanas. Pero las células del cáncer se alimentan únicamente de glucosa. Entonces, si te pones a pensar,
¿qué es lo más recomendable? Consumir grasas saludables para poder provocar mayor cantidad de cetonas y que nuestro cuerpo y nuestras células se eliminen, o se alimenten, perdón, de lo que son las cetonas, que es una energía mucho más eficiente que la glucosa. Entonces, mira todo lo que está impactando el consumo de azúcar en nuestro organismo. Aparte, otra cosa más es que va a aumentar de peso. Vas a aumentar de peso, ¿por qué? Porque se comienza a producir, hay inflamación, comienzas a fabricar más grasa, grasa alrededor de las vísceras y también grasa abdominal en el caso de los hombres, y en las mujeres ya ustedes saben dónde comienzan a tener mayor cantidad de grasa. Igualmente, ya hablamos de la diabetes. La diabetes es una enfermedad mundial y que obviamente está causada por el alto consumo de glucosa, que va a causar una resistencia a la insulina y va a ocasionar que las células o el páncreas se dañe y ya no segregue la misma cantidad o la misma calidad de insulina. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a pasar en todo nuestro cuerpo y cómo repercute el consumo de azúcar en nuestro organismo. Ahora, seguramente está diciendo, doctor, entonces, ¿qué cosa hago? ¿Ya no como frutas? No, tampoco es tan alarmante de que no vas a comer frutas, porque obviamente la fructosa es una fruta o tiene el azúcar que se llama fructosa. Pero la naturaleza es tan sabia que está distribuida una cantidad adecuada de fructosa dentro de esa fruta. Lo que sí te recomendaría es que normalmente hagas tu consumo durante las mañanas y que sea una fruta que mastiques, que puedas masticar. ¿Para qué? Para que se mezcle tanto la fructosa, se mezclen las vitaminas, los minerales y todos los componentes buenos que tiene la fruta y pueda ser metabolizado adecuadamente. ¿Por qué? Porque hay algo también que es cierto y tienes que cuidar mucho con lo que estás comiendo por fuera. La fruta tiene todo lo que una persona puede necesitar en las cantidades adecuadas. Pero si estás comiendo, por ejemplo, dulces, gaseosas y todas esas cosas, va a haber una alta cantidad de glucosa y de fructosa que ingresan a nuestro organismo. Imagínate que te comes una naranja y también entra fructosa. Tu cuerpo no va a decir, ok, tu fructosa viene de la gaseosa, espérate. A ver, tú vienes de la naranja, ok, pasa. Eso no va a ocurrir. Todo se va a mezclar y todo va a pasar y todo va a causar el daño que te estoy diciendo. Así que tener muy presente eso. Tratar de comer las frutas, mascarlas, no jugos. ¿Por qué no jugos? Porque los jugos, cuando se licúa, la fructosa queda libre y pasa más rápidamente hacia el hígado y causa todo lo que ya te comenté. Ahora, vamos a pasar aquí. ¿Qué cosa vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros, como Impacto en tu Salud, que somos la comunidad de salud más grande de toda Latinoamérica y de Estados Unidos, lo que vamos a hacer es, te vamos a recomendar que comiences a retirar todo lo que es azúcar, todo lo que contenga azúcar. ¿Para qué? Para que tu organismo vuelva a nivelarse. Nuevamente comience a regular toda la alteración que ya te comenté. Esto te va a traer como consecuencia que las primeras semanas o primeras 2 semanas vas a tener, no van a ser tan fáciles. Te voy a ser sincero, no van a ser tan fáciles porque a mí me ocurrió que vas a tener cierta ansiedad, vas a tener un poco de mal humor. ¿Por qué? Porque estás retirando una sustancia que tu cuerpo la va a necesitar. ¿Recuerdas que hablamos de la ansiedad que te da por comer por una segregación de dopamina? Entonces, eso va a seguir ocurriendo hasta que el cuerpo se acostumbre a que no tiene azúcar. Entonces, eso te va a pasar las primeras semanas. Ya después, los antojos y el hambre desmedida, esa ansiedad, va a comenzar a bajar. ¿Por qué? Porque también está bajando la resistencia a la insulina. ¿Qué más va a pasar? Que va a bajar tu circunferencia abdominal. ¿Qué quiere decir? Que vas a bajar la barriguita. También va a bajar. ¿Por qué? Porque ya no hay resistencia a la insulina, no hay mucha glucosa o mucho azúcar en el cuerpo, va a comenzar a bajar la cantidad de grasa, porque también se va a comenzar a utilizar. Va a bajar tu inflamación. Entonces todos los problemas de los que hemos hablado van a comenzar a mejorar. Comienza a mejorar tu sistema inmunológico, va a comenzar a mejorar tu piel, va a comenzar a funcionar tu sistema cardiovascular. Todo va a comenzar a funcionar mejor. Va a haber una regulación hormonal. ¿Te acuerdas que te dije que se elevaban 3 hormonas? Ok,
Cuando se elevan esas tres hormonas, las otras hormonas bajan. Ahora va a haber un equilibrio. En el caso de los hombres va a aumentar también la secreción de testosterona y eso va a traer consigo que aumentes o que tengas mayor facilidad para aumentar masa muscular, que es lo que siempre quieren los caballeros. Entonces, con todo esto lo que estamos hablando es lo que hace el azúcar dentro de tu cuerpo, pero tiene una solución. Eso es lo bueno, que siempre tenemos una solución y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros te recomendamos que hagas eso, que comiences a retirar el azúcar. ¿Para qué? Para que evites el daño en tu organismo. Así que eso era todo lo que yo quería hablar con ustedes acerca del azúcar y cualquier pregunta, cualquier información, escriban acá abajo, compartan esta información porque siempre la información es necesaria para todas las personas. Cuidemos la salud de la gente. Nos vemos. Chao.